Bueno, cuando quieras. Bueno, yo soy José Antonio Iniesta Villanueva, soy un absoluto enamorado del esparto por tradición, por origen, por esencia, por familia, por el intento sistemático de investigar. Nos encontramos en un lugar muy especial para mí, que es la bodega de mi casa. Es como un Santa Santorum, no solo del esparto, de la tradición del esparto, sino de infinidad de oficios antiguos desaparecidos, de toda la esencia de las tradiciones, de los usos, las costumbres, las creencias religiosas. Este es un lugar que muy poca gente ha visto, más allá de lo familiar y de las amistades, porque no es un lugar público, es una colección particular, y tengo que decir que con lo extensa que es, con los miles de objetos que tiene, es, digamos, la cuarta parte de mi colección de piezas etnográficas, que está repartida en 4 dependencias, digamos, en 4 edificios diferentes, no de tan extensa como es. Evidentemente, aquí tenemos piezas del esparto que para mí son muy valiosas y para el conjunto de las personas que amamos el esparto, pero tengo que decir que aquí solamente se han grabado en 2 ocasiones anteriores documentales o reportajes o información que se recoge, una para Cineproa, una productora que hizo un vídeo que ahora se puede ver en el Museo de Semana Santa y Tamborada, Rafael Sánchez Hortelano, y en la que yo contaba la historia, la esencia y la tradición del tambor. Tuve el honor, en esa segunda ocasión, el honor inmenso de contar con la presencia, la visita, esa adquisición de datos que él necesitaba y la amistad incuestionable de Pascal Janan, que es uno de los grandes investigadores y a nivel del esparto el más grande investigador que hay en España, que es decir, en el mundo del esparto. Sí, sí. Entonces estuvo aquí recopilando datos y compartimos muchas aventuras y le presenté artesanos, y además tuve la oportunidad de llevarlo para que conociera la esencia de uno de los artesanos para nosotros más queridos y que además es indiscutiblemente considerado como el más grande artesano a lo largo de la historia por muchos motivos, Atilano Cano García. Pues bien, aquí estamos en esta bodega que es para mí el recuerdo, la añoranza y es el fruto de la investigación de toda mi vida. Tengo que decir que yo tengo una absoluta pasión por el esparto y un vínculo desde hace más de 4 décadas. Hace ya décadas y décadas, ya en los años 80, que yo publicaba trabajos de etnografía sobre el esparto en la revista Zahora de la Diputación de Albacete. Correcto. Y por medio de Pascal Janan ya creamos una comisión amparada por el Ministerio de Cultura con el propósito de conseguir algún día esa declaración maravillosa que nos merecemos todos los pueblos relacionados con el esparto, que es la Declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Que se lo merece. En Ellín, que es un pueblo mágico, como yo llamo la tierra de los prodigios, tenemos el honor de contar con la Declaración de Patrimonio de la Humanidad para las pinturas rupestres, todo el arco de pinturas rupestres del sureste español, pero también tenemos la Declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO para la Tamborada de Ellín, que tuve el honor de hacer de comienzo a fin todo el expediente para esa solicitud a la UNESCO que por fin conseguimos en 2018 en las Islas Mauricio. Entonces, sería muy importante para todo el conjunto de pueblos conseguir. Eso fue el trabajo que me vinculó con Pascal Janan. Pero ¿por qué surge toda esta historia? ¿Quién soy yo en relación al mundo del esparto? Yo comencé con 7 años por pura pasión, porque recopilando piezas etnográficas, entre ellas las del esparto, porque en Ellín el esparto está en la memoria celular, en el inconsciente colectivo. Nosotros vivimos el esparto a pesar de que ya prácticamente se ha convertido en una leyenda para nosotros, sigue habiendo artesanos, pero desgraciadamente vino el declive, como nosotros sabemos, después de tantos años de prosperidad, de ser indiscutiblemente el pueblo, la ciudad con más producción de toda España, Correcto. con una riqueza inmensa, pero también hay que destacar que una riqueza para unos pocos. ¿Por qué? Porque había gente sufriendo, gente que vivía malvivía, gente que trabajaba para esos industriales, que había mejores, peores personas, como es la condición humana, pero que evidentemente esa riqueza no estaba repartida. ¿Por qué surge mi vínculo con el esparto? Porque está en mi propia sangre. Mi madre era cofinera, hacía cofines, mi padre estuvo con los hilaores trabajando, es decir, yo procedo de una familia muy humilde y desde pequeño he estado mamando esa conciencia de tradiciones ellineras. Mi madre es el ejemplo para mí más paradigmático, emblemático, de una guardiana de la tradición oral. Yo no he conocido a nadie que supiera más de las costumbres, de las leyendas, de las tradiciones, de los mitos,
de los cuentos, de todos los relatos, de los chismorreos, como ella decía, ese concepto tan popular de la calle, pero que no era exactamente cuando las entrevistas el chismorreal, el criticar, sino aquello que era voz populi, que iba por de una u otra persona, lo que nosotros conoceríamos como la tradición oral. Entonces te diría una cosa, surge por la herencia de mis padres, por ese sufrimiento que le entrañaba a ellos ganarse la vida, y porque soy escritor e investigador de toda la vida, prácticamente desde que me salieron los dientes, y he sentido una pasión inmensa por recuperar todo. Es decir, no había un cambio, había, si acaso, una transformación, una depuración en la forma de investigar, en la forma de conocer, pero yo tenía 7 años ya estaba recopilando estas piezas. Eso prácticamente no lo hace nadie, porque incluso tú sabes perfectamente, pocos. A ti, como artesano, como divulgador, como escritor de ese libro que vas a hacer, que vas a publicar, que estás haciendo, os tengo que agradecer inmensamente, porque entre todos estamos manteniendo los pilares de este patrimonio tan endeble, por desgracia, sí, ¿no? Porque estamos en otros tiempos. Y por lo tanto hay que decir que, a pesar de los tiempos críticos, se puede reciclar toda una artesanía, todo un arte profundo, se puede adaptar a los tiempos modernos, tenemos que honrar a nuestros ancestros. Correcto. Solamente por ello se merece esta pasión. Esta pasión, si te parece, puedes hacer un ángulo de 360 grados ahora mismo, para que las personas que vean este vídeo van a ver realmente en qué, lo puedes hacer ahora si quieres, sí, un sí. ángulo de 360 grados, sí. Y vas a describir una panorámica, y las personas que me están viendo, que me están escuchando, van a comprender cuánta pasión, cuánto amor he puesto toda mi vida para recoger estas piezas. Sí, sí. Y fabulosas. No solo Esparto, es toda una vida aquí, toda una vida. En la parte de la historia y mi memoria histórica. Hay que decir que esto es una bodega. Es una bodega antigua, no es una reconstrucción, es una bodega absolutamente original. Aquí se pueden ver las tinajas. Sí, sí, sí. De hecho, en algunas que entremos, como no salgamos con escaleras, no podemos salir. Entonces, lo que yo he tratado desde hace 53 años, que se dice pronto, yo empecé con 7 años ya con una conciencia absolutamente clara, como etnógrafo, como antropólogo, como amante de mi tierra, y desde entonces puedo decir que no ha habido un solo día en el que yo haya estado quieto. ¿Por qué se puede sentir esta pasión y se debe sentir? Imagínate, fíjate, esto que es una caracolera, que en mi tierra sí. la llamamos cachulera. Cachulera. Estas sogas de esparto, esta maza de picar esparto, estas piezas tan grandiosas, este palillo, que ya incluso, ya de los más modernos, sí, sí. pero aún así antiguo, porque perteneció a gente ya muy mayor, pero sabemos que tenía una abrazadera de esparto para tirar del esparto. Sí, sí. Los esparteros, fíjate, te decía que el esparto está en nuestra memoria colectiva. Aquí tengo una reproducción de una banda de mazos de picar esparto, sí, que era una cantidad de horas, sufrimiento inmenso que se pasaba. Sabes que todo el polvillo del esparto le caía a las picahoras, como así se llamaba. Sí, correcto. Mi madre era cocinera, mi tía Josefa era picahora, también fue cocinera. Una de las poquísimas fotografías que existen de cocineras, precisamente donde está mi madre, Dolores Villanueva, con mi tía Josefa. En el Museo de Semana Santa y Tamborada Rafael Sánchez Hortelano tenemos una bombona enredada con la técnica del cofín. Sabemos que se utilizaba enredar las bombonas con la técnica de la pleita, pero aquí es el cofín, o sea, nos está hablando de una persona cocinera, con esas técnicas que había. Dominaba el punto S. El parao, según en la prensa, lo que se quisiera, estar ahí presionando, machacando, fuera la oliva, fuera la uva, todo eso conocemos. ¿Cómo no se va a sentir uno enamorado teniendo este palillo que a mí me donó una persona determinada, teniendo aquí un propio espartero, Marcos Avilés, un gran amigo mío, además, que le hice una entrevista con más de 90 años, ya que al poco murió, y me traía el esparto recogido del monte, esas botellas que se enredan con ese esparto, todas estas piezas, fíjate, la udimbre, la maravilla, el esfuerzo, cómo hay que valorar auténticamente a los artesanos, el tiempo que se pasa, no el tiempo que se desperdicia. Para mí hay un concepto
una palabra que utilizo que digo que el tiempo no es oro, el tiempo es arte. Claro. Y el tiempo es arte como lo vives con conciencia. Entonces no hay nada más triste que se pierda una tradición. Egín tiene la característica que ha fusionado como ningún otro pueblo por su producción la industria del esparto, que era esas fábricas del esparto con esas bandas de mazos que se accionaban eléctricamente con unos mazos de madera de guineo de hierro que además despiadadamente bajando con 12, 14, 16 horas, con sueño de las mujeres, cada mujer en 2 mazos con el cansancio. A veces se llevaban los críos y los tenían en las puertas de vendimiar, el agotamiento, el picor por el cuerpo que se le metía de todo el polvillo, y cuando se desconcentraban, entonces, y perdían la concentración, y mira que iban pim, 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 para hacer a destajo, y sacar la producción y ganar para sobrevivir, para matar el hambre y sustentar a su propia familia. Cuando tenían un despiste, perdían algún dedo, si no la mano, les machacaban. Una tía mía, mi tía Encarna, que ya falleció, le faltaba un dedo, lo había perdido. Yo sé de gente que ha perdido 2 dedos o le ha triturado materialmente la mano. Es decir, los testimonios que yo tengo de esa decrepitud en la que estaban sometidas estas mujeres, los hombres ni cuento, los esparteros. En lo que decía yo de la memoria celular, tenemos en el museo la comprobación empírica por piezas arqueológicas de cómo, con una finalidad estética, piezas de miles de años ya se hacía la presión de esas piezas de cestería, esa urdimbre del esparto como elemento estético. Es decir, sabemos que ya el esparto se utilizaba aquí desde hace miles de años. Cualquier visitante que vaya al museo y se acceda a la sala de trono verá el paso de la oración del huerto, del paso gordo, de Federico Pujol Valera, uno de los grandes escultores de imaginería religiosa. Bueno, pues se dará cuenta de algo sorprendente si entiende del esparto. Y es que el trono está elaborado con una talla en madera de Alejandro Barra maravillosa. Se ven las plantas medicinales, se ven las ermitas en la iglesia de Egín, pero se ve una banda de pleita que recorre todo el trono. ¿Por qué era eso? Porque quienes llevaban ese paso eran los esparteros, los más rudos, y además la mitad de los que ahora son, y que por ejemplo, entre distintas procesiones, cuando se lleva al Calvario, eso es una fuerza que se tiene que desarrollar, una pureza inmensa. Lo llevaban la mitad de los esparteros. La grandeza de nuestros esparteros que trabajaban todo el invierno para limpiar esos montes, recoger la leña que era tan necesaria para los fuegos de la casa, el romero que después servía para hacer esencia, y una vez el monte limpio ya llegaba el verano, y a mí me han contado testimonios de cientos de kilos de llevar a cuestas, pero cientos, una exageración, y durante el día miles y miles y miles de kilos para llevarlos a la tendía. Y luego cuando llegaban a las fábricas de esparto y empezaba otro trabajo tremendo, duro, como el que hacía mi madre como cocinera, que estaban haciendo los cofines que se distribuían por toda España. Por toda España, sí. Y mi madre se tenía que poner un pañuelo a la cabeza porque todo eso, el polvillo se llenaba por todas partes. Las puntas del esparto se le clavaban, se llamaban resineros. Claro. Las puntas negras que desaparecían cuando se secaban. Entonces también incluso la artrosis o la deformación de las manos que yo he visto en mi madre, tanto trabajar durante años. ¿Cómo no voy a estar enamorado si tengo todas estas piezas, este palillo de coger esparto, la cachulera, todo esto que me traía Marcos Avilés del propio monte, esa reproducción de la banda de los mazos? Pero es que aquí tengo estas alborgas que las hacía un gran amigo mío, Jesús López Muñoz, un hombre que se dedicó al esparto, a la tradición artesanal de toda la vida. Es una maravilla, pero es que incluso esa libreta, que aparentemente es una libreta abierta, como no tiene importancia, ahí se ve la producción en un año de arrobas. Te he demostrado, porque te lo he mostrado antes de entrar en esta bodega, 6 archivadores de la A a la Z, materialmente llenos de libretas de la industria. Ahí hay mucho material que está por salir a la luz. Ese concretamente, 6 archivadores llenos de cientos de libretas, y te diría de miles de papeles, porque están ahí todos además guardados en sobre, está incluso virgen para estudiar. He hablado de infinidad de folios que tengo de todos los envíos que se hacían a los industriales, de los precios para comprar mazos, la madera de guineo, madera de hierro, cómo producir adecuadamente, cómo vender, los comentarios sobre la crisis, las relaciones con el Estado, con el Ministerio. Es decir, es tanto por contar, es tanta una generación ahí guardada, que por salir a la luz, una generación, toda la información guardada.
y todo lo que se meneaba del esparto y esto, claro, todas esas notaciones, madre mía, si sale a la luz... El abanico de información es inmenso, creo que necesitaría una vida de lo que me Sí. quede y 7 vidas para sacarlo todo. Eso sería, Es un fondo documental de documentos físicos que casi no tiene nadie, prácticamente. Pascal Janal, cuando vino aquí, dijo, no hay en toda España, porque yo consulto todos los archivos, no hay en toda España estos documentos que tú tienes. Está el fondo etnográfico, es decir, de piezas físicas de las que estoy comentando, que esto solamente es una mínima parte. Por ejemplo, si te giras hacia la derecha, verás dos elementos muy sencillos aparentemente, pero absolutamente preciosos, que están en cada una de las esquinas, y tú dirás, bueno, qué preciosidad, porque eso es esparto picado, parece que más que esparto picado que fuera ganchillo, que es como trabajaba, por ejemplo, mi madre haciendo ganchillo. Dice, ¿cómo se puede trabajar tan minuciosamente haciendo eso con el esparto picado? Bueno, pues en esa esquina tienes eso, pero si te giras hacia tu izquierda, verás que tienes otro elemento exactamente igual. Sí. Madre mía. Bueno, pues tú lo estás viendo como una parte, digamos, diminuta de esta colección, que vuelvo a decir, que es la cuarta parte del conjunto. Sí. Pero si yo te dijera ahora mismo, y creo que te va a emocionar, que te va a sobresaltar los sentidos, porque tú lo honras como yo lo honro, y si yo te dijera que esas dos piezas tan maravillosamente elaboradas son de Atilano Cano García, eso es, pues, es decir, son piezas de él. Una, fíjate, para que vean la ignorancia de la gente que tú me estabas comentando, una persona con toda su amabilidad, y que yo agradezco inmensamente, me ve por la calle y me dice, mira, tengo una pieza de esparto. Dice, a mí esto no significa nada. Dice, pero como yo sé que tú guardas estas cosas, a ti te gustan, las investigas y todo eso, te las doy. Sabía perfectamente, porque yo tuve el honor de conocer a Atilano Cano García cuando fui el primer corresponsal de La Tribuna en Ellín, una exposición que hizo en lo que era la Caja de Castilla-La Mancha, y allí expuso sus obras. La primera vez que lo vi yo, que era un jovenzuelo yo de 20 y tantos años. Tuve el honor de conocerlo. Ahora he tenido el honor de conocer a su hijo, a su nuera, a su nieto. He ido a su casa, he podido fotografiar todas las piezas suyas. Tengo hasta la fotografía del carnet de identidad suyo por delante y por detrás, lo he visto. que te lo he enseñado. Pues bien, y me da esa pieza. Automáticamente la reconocí, porque conocía su estilo, conocía su obra, digamos esas palomitas que hace. Pero fíjate qué cosa más curiosa. Vamos a la casa, al Prado de Iso, en Iso, una pedanía de allí. Su hijo, maravilloso, encantador, nos estuvo mostrando todas las piezas, su nuera, igual, impresionante. Y hay un momento, fíjate el detalle de la gente con corazón, la gente que ha utilizado y ha tenido esta técnica, este desarrollo y este amor por las tradiciones. Y esta buena mujer nos dice, a cada uno de nosotros, a Pascal Janal y a mí, dice, tomad una pieza de regalo. Pascal Janal se sobrecogía y dice, no, así con un acento francés, que es francés, que es el amor que ha puesto por las tradiciones de España. Dice, no, yo no puedo aceptar esto, yo no puedo, le parecía un sacrilegio aceptar un regalo de tanto como honraba. Se hincó de rodillas, se puso delante de las piezas del esparto y dice, madre mía, estaba estremecido. A mí me estremece ver una persona, sea de Francia, sea de España, donde sea, que se emociona. Que el esparto. Como una vez vino un guardián de la tradición, incluso de América, de los chamanes, y lo que no he visto hacer a nadie aquí en Ellín, se hincó de rodillas, puso la cabeza en el suelo y dijo, honro a todos tus ancestros. A mí eso me estremecía, porque hay que honrar a nuestros ancestros, que ha sido el pilar básico, el propósito y lo que me ha movido desde que yo nací. Es decir, esta conciencia de la etnografía, de la antropología, de amar nuestras tradiciones, yo nací con ello ya. Entonces imagínate que tengo esas dos piezas de Atilano Cano García. Pues yo le dije a Pascal Janal, entendiendo, haciendo de puente de comunicación, porque cada cultura hay una forma de interpretar, le dije, Pascal, te entiendo, el pudor que tienes de recibir yo mismo, que prefiero regalar antes que recibir, digo, pero es un regalo que te hace de corazón, como diciendo que no hay que rechazarlo, que te lo está dando, y entendiendo también que tendría una o más, bastante, o muchas, o pocas las que fueran, pero piezas que él había hecho para regalar a Atilano. Pues bien, él aceptó una, yo acepté otra, ahí está. Y fíjate, te diría, cuando me hablaba su hijo y su nuera de cómo estaba sacrificado todo el día trabajando, es decir, no era una industria para él, no era ni siquiera un modo de vida, él estaba trabajando en el campo con toda la dureza, y me estremecía que me contaban que cuando llegaba la noche y tenía unos minutos de descanso,
una persona que se dejaba, como sabemos antiguamente, incluso yo amo a la gente antigua, a los ancianos, la tercera juventud que yo llamo, pero los mayores, lo más sagrado que son los que han levantado los pilares de lo que nuestra sociedad es ahora mismo, pues me decía que agotado, cansado, en vez de irse a acostarse, ¿sabes lo que hacía? Se ponía a hacer la artesanía del esparto a la luz de una lámpara de carburo, tal como la que tengo aquí. Imagínate, Atilano, que tengo la fotografía de la pila, una pila de lavar, donde él cocía su esparto. Joder. Fíjate de qué forma más rudimentaria. Entonces, todas estas piezas que tengo aquí, esos bozales que de las caballerías, esos baleos para los machos cabríos, cualquier pieza que veas, el esparto crudo que tengo aquí, el esparto picado ya, pero de un siglo. Tienes a tu derecha, si te giras, verás que tienes un cofín absolutamente limpio, nuevo, de una fábrica de esparto, de miles que habían ahí amontonados. Una persona me lo trajo con todo mi cariño que yo tengo hacia él y con todo el cariño que él me tiene a mí. Me dijo, toma, José Antonio, aquí un cofín de los que rescaté de esta fábrica del esparto. Le mostraron, incluso no hace muchos años, pilas y pilas. Había cientos y cientos de cofines como ese, que eso fue lo que le dio la riqueza allí, pero como digo, una serie de personas. Los demás comían, pero bien hay que entender que más comían. Pues fíjate qué detalle también, y me cuenta que a los pocos días a él se lo mostraron con otras personas. Eso era un tesoro que estaba en una cámara ahí, o en una nave, un almacén. Al día de hoy, estoy hablando de esto hace pocos años, todavía lo que quedaba en una fábrica abandonada. Fue días después, todo había desaparecido. Es decir, alguien de los que estaban allí, evidentemente, dijo, esto tiene un beneficio, esto van a ser recursos para mí, se lo llevo todo. Y nos privó de tener eso para el Ayuntamiento de Jin, para un museo etnográfico, fondos, porque eso no se puede exponer, pero imagínate cientos y cientos de cofines. Dice, este es uno de los pocos que se salvaron. Es decir, yo siempre he recibido todo lo que tengo de las donaciones, de gente que me ha llamado, José Antonio, esta cámara la vamos a tirar, esto lo vamos a quemar. Lo que estás viendo aquí ahora mismo, ya te digo y te agradezco inmensamente porque es apasionante que tengan la capacidad, el entusiasmo, la voluntad de transmitir todo esto, porque es uno de los grandes pilares más sagrados. Correcto, si se entiende la palabra sagrada como religión, como algo espiritual, pero sagrado también son nuestros preceptos, nuestros valores, y yo honro y honraré toda mi vida. Fíjate, ya en los años 80 ya publicaba yo artículos en la revista Zahora, he coordinado yo monográficos enteros de la revista Zahora, hay libros en preparación, y lo que te quiero decir, por lo que te comentaba de que ni en una vida, ni en 7 creo que se podría dar a conocer todo esto, es que el fondo es fotografías antiguas, las piezas etnográficas repartidas en 4 edificios, cientos y cientos de libretas donde se anotaba la recogida, incluso en determinadas fechas de la guerra civil, de poner, no, hoy no trabajamos por esto, por lo que sea, es decir, que es una información histórica. Pero también como investigador de las tradiciones populares y todo lo que tenga que ver con la esencia de Jin, es que tengo miles de entrevistas ya en conjunto, es decir, estoy hablando de miles de entrevistas de audio, toda la santa vida grabando, de esas muchísimas son en relación al esparto, pero a través de ese fondo, que desde luego es a nivel de grabación de audio, es el más importante que hay de Jin. A nivel etnográfico, a la vista está, y esto es una mínima parte. Y en cuanto a documentos, no busques en ningún archivo esas libretas, esos diarios. No hay. O puede haber alguna, pero nada. De estos manuscritos que te ha llamado mucho la atención, la letra. Es decir, el fondo documental es inmenso, pero más allá de eso físico que podemos tocar y palpar, la voz de las personas contando sus historias, sus sufrimientos, las tragedias, la forma de vivir, entonces confluye todo, y sobre todo el amor inmenso a mis padres, Dolores Villanueva, Rafael Iniesta Portaña, que me transmitieron toda esa tradición, todo ese conocimiento de los oficios antiguos, mi padre especialmente, la tradición del tambor, mi madre el esparto, y fundamentalmente mi madre, que las mujeres en este aspecto han sido maravillosas en relación a la tradición oral, la mayor cantidad de información que te puedes imaginar. Con todo lo que llevo haciendo, te puedo decir que más de 40 años plenamente ya publicando, con plena conciencia como investigador, tengo la sensación de que acabo de empezar. Hay un mundo por hacer.
Por lo tanto, yo animaría a los antiguos esparteros a que cuenten sus historias, porque todo lo que se vaya con ellos se ha perdido. A los investigadores, como es mi caso, que recuperemos el máximo posible, como tú buenamente estás haciendo, que tienes esa hermosa dualidad, es el artesano del esparto, investigador y escritor, y estás recopilando. Y a toda la gente que está haciendo artesanía, no le voy a decir que se sienta honrada por lo que está haciendo, porque lo está haciendo. No le voy a decir que siga manteniendo esa tradición, porque lo hace por gusto, pero sí que incremente todo el esfuerzo primero, para que se dignifique su trabajo, para que la gente valore realmente las horas que se echan para hacer cualquier pieza de esparto, que no lo sabe la gente, no ni sabe pagarla. No lo sabe. No lo sabe, y esto y todo le parece caro, pero tú no sabes lo que cuesta, aunque sea una tontería de hacer. Pues yo lo sé, porque lo he visto hacer, porque tengo grandes amigos artesanos, porque cada vez que miro una pieza para mí es como una reliquia, y me recreo, he escrito cuentos populares sobre el esparto, tengo cuentos también, relatos que ambientan otras épocas, incluso con el realismo mágico, la conexión del artesano con la urdimbre del esparto, y por lo tanto a todo el conjunto, una familia, pues somos en el fondo una familia, algunos se conocen, otros no se conocen, tú y yo nos acabamos de conocer, como quien dice, hace 4 días, y cada uno tenía su trayectoria, pero lo que diría lo importante es que unamos fuerzas, porque esto no solo no debe sucumbir, sino que debe engrandecerse. Es correcto. Y no se trata de sumirse en la utopía, en la leyenda, no. Lo que recuperemos como tradición está bien para conocerlo, pero sabemos que estamos en el siglo XXI y no puede ser lo mismo que era en la posguerra. Pero sí es verdad, porque eso lo tengo comprobado, es que es absolutamente factible que esta tradición artesanal se convierta, a través de esa gloriosa materia prima de la tocha en el monte, es que se recicle, que se transforme. Se reinvente y se reinvente. Hay millones de posibilidades, tantas como la creatividad del ser humano. Claro que sí. Que lo veo en lo que publicáis en Facebook y en tantos otros medios. Y hay 1000 formas de que esto sea un sustento de la economía. Claro. Que sea de estética, de decoración, de sentido práctico. No, y más que nada es salvaguardar toda la producción de esparto, porque las tocheras están muriéndose. Claro, porque si se limpian, se mantienen. Exactamente. Es como todo. Y claro, ya todo era un proceso. Y antes es que las plantas no producían bastante esparto, porque había tanta la manufactura y todo esto que se quedaban cortas lo que son los atochares. Pero tú lo has visto, y ahí tienes las miles y miles de arrobas que se recogían en un año. Claro. Un productor nada más, un industrial. Y ahora tú vas a un monte y da pena verlas porque todos son viejos. Y claro, si tenía una estimación de 70 o 80 años una atochera o una espartera, pues ahora le quita la mitad. Así es. Porque se va consumiendo, se va pudriendo y si tú la regeneras, que antes se quemaban las atochas para que saliera el esparto más fino y más fuerte. Rejuvenece. Claro. Se incrementa. Se va renovando, como todas las plantas que hay que Claro, un árbol, si no lo podas, lo que sea, pues él mismo se va muriendo así. Bueno, pues este es mi mundo, este es mi propósito de vida, es honrar a mi padre y a mi madre, es honrar a todos los gallineros, a toda la gente que ha trabajado por el esparto en el sureste español, y por lo tanto pienso que es algo de lo más romántico hacia el pasado, pero de lo más novedoso hacia el futuro, y que hay esperanza, esfuerzo, voluntad para seguir trabajando, para unir fuerzas, y que esta pasión se va a mantener en mi vida hasta mi último aliento, y que me emociona profundamente. Sí. Esto es el corazón de mi casa, son dependencias llenas de libros, de documentos, de muchas más piezas de esparto, pero yo lo llamo este rincón, este lugar, el corazón, porque late con la esencia de las costumbres. Así es. Cuando yo entro aquí, estoy absolutamente conectado con lo que ha sido la historia Sí, del pueblo. yo he entrado y me ha entremecido esto. Es que me hace la piel de gallina ver esto. Un poco que me emociona todo esto y ver tanta cosa y ver, claro, y todo lo que viene de detrás, sé lo que es la cosa en sí
Y claro, eso me emociona. Te conectas con una tradición de la que tú eres partícipe, sabes perfectamente la técnica que se desarrolla, pero más allá de eso, y a veces no nos percatamos o no queremos poner énfasis en eso, está la energía. Sí. Todo aquello que pasa por tus manos dejará un legado, una energía, un amor, alguien lo percibirá de una forma determinada. Sí. Pero más allá de esa historia, lo que ocurre también es que hay una energía de las personas que han trabajado tanto amor. Yo te puedo decir una cosa y confesar a todas las personas que nos están viendo que cuando yo me pongo aquí tantas y tantas veces que me pongo y toco los objetos, siento esa vibración, esa energía, ese amor que pusieron, y sin conocer a la práctica totalidad de las personas que han hecho las piezas de esparto y de cualquier otro oficio, actividad de uso doméstico, laboral, por el motivo que sea, industrial, rural, en el campo, yo siempre digo, gracias por el trabajo que hiciste para que llegara esta pieza. Te puedo asegurar que a lo largo de mi vida, que he recibido incontables donaciones, todas son emotivas, eso es interminable. Las cámaras que yo he recogido fotografiándolas antes, minuciosamente, todo el legado que me han dado de documento de fotografía, y sorprendentemente cuando recojo estas piezas y me dicen gracias, digo gracias porque el agradecido soy yo, y me dicen gracias porque están en las mejores manos, porque estoy seguro que no hay nadie que las pueda valorar. Mira, más allá de mi vida, más allá de mi vida y por encima de mi vida está todo esto. Jamás vendería una pieza, no sería capaz. Y te voy a decir una cosa, no me siento ni siquiera propietario de estos objetos, que son miles de la fotografía, de miles y miles de periódicos, de decenas de miles de documentos históricos. Soy el custodio, soy la persona que con 7 años ya tenía conciencia de que esto en el futuro era necesario para nuestras generaciones futuras. Lo ya ni conozcan, siquiera claro. estas que han venido después y se están desarrollando, las que vienen después. Soy el custodio, en ocasiones, porque la práctica totalidad de los casos siempre han sido regalos, me las han dado, pero cuando en los últimos años he visto cosas, ya he comprado piezas también, es decir, me he gastado el dinero. Yo no me considero un propietario de todo esto, soy un custodio, esto pertenece al pueblo de allí. Sí. Y mi ilusión ha sido siempre que las generaciones futuras, a veces viene el problema de cómo se desapega cada sociedad de lo que han hecho los anteriores seres humanos, ¿no? Esa es nuestra tragedia. Sí. Pero yo todavía concibo, aunque sea un ideal, aunque sea un sueño, una utopía, que en el futuro alguien valore esto. Y tengo una cosa clarísima, todo aquello que he recuperado, cada pieza, te diría que el 99,9% de lo que estás viendo habría desaparecido, porque iba a la hoguera, porque iba a la escombrera, porque se la llevaban en el camión, tirado al cubón de la basura. Así ha sido siempre. Todo esto, imagínate que no existe una persona con ese entusiasmo, con ese amor, con esa pasión. Te tienes aquí a esta bodega, te encuentras una bodega vacía, la tenemos llena. Bueno, pues esto es mi regalo para las generaciones futuras. Es un regalo para las generaciones futuras para que comprendan algo tan hermoso que tenemos, pero es fundamentalmente honrar a los ancestros. Como escritor, como investigador, mi propósito siempre, mi pilar único y primero, más allá de la curiosidad, ha sido siempre honrar a nuestros ancestros. Eso me parece absolutamente sagrado. Lo más importante. Y sobre todo, que esto y todas esas piezas hay que recuperarlas y saberlas valorar. No dejarlas en el olvido porque tienen su importancia. Y la gente que venga, siempre habrá gente buena que aunque mucha gente lo desprecie estas cosas, siempre habrá una gente que las sabrá y hará que gente que recupera las cosas para que esto no se olvide. Siempre habrá gente de estas, pero claro, lo importante, yo también tengo muchas piezas en casa, pero claro, yo no sé, mis hijos o no sé, cuando yo no esté, no sé dónde irán a parar, pero siempre habrá alguien que rescatará. Lo que no me parece bien son muchas como cámaras de muchas casas que han volado y las piezas se han incluso quemadas, algunas en rastrillos que en céntimos lo han vendido y joder, eso no. La plaza de toros de eso no. Con su tradición inmensa y sus 7.777 asientos, esa plaza tan antigua, y es un ejemplo que pongo, como podría decir el campo de fútbol.
no cabría todo lo que yo he visto ante mis ojos por conocimiento que se ha perdido, que se ha tirado. Eso me parece una absoluta tragedia. Aquí, por ejemplo, no tengamos ni siquiera una banda de mazos, que se hayan perdido muchos objetos esenciales en un momento determinado, de los hilaores. Es decir, todas esas ruedas, que no hay ninguna, que incluso un gran amigo mío, José Ruiz González, que le pedí yo que hiciera una réplica de una rueda, porque había su hilador, porque ahora se conoce esa rueda, pero es una réplica, y yo tengo documentación de que había 60 ruedas. Imagínate, y no queda absolutamente ninguna de ellas. ¿Cuántos cofines para en un momento determinado, para que sencillamente no se pierdan, para exponerlos? ¿Cuántos artesanos que están, y eso tengo que decirlo, que es una tragedia, y lo conocerás tú también, y todos los que me están escuchando, están agonizando interiormente, porque no encuentran el respaldo de una institución, porque de pronto se quedan horas y horas trabajando, y la gente pide 10 euros, 12 euros y tal, y parece una fortuna. ¿Qué lo quieren? Regalado. Y a lo mejor está vendiendo algo que tendría que valer 50 euros por las horas que lleva. Ya de por sí lo está regalando, y aún quiere que sea más regalado. O gente que en un momento determinado se hace esa pregunta, que tiene, yo sé de amigos que tienen una colección, que están deseando donar esas piezas para que estén expuestas, para que se perpetúe su legado, porque no salen de la incertidumbre, porque los hijos no hacen ni caso de esto. Es decir, que tenemos realmente, no hay que pensar en la utopía. Esto es crudo, y no precisamente por el esparto crudo, es muy crudo, es muy duro, porque somos unos soñadores, somos personas que amamos esto, pero no es muchísima la gente, no son muchísimos los apoyos, y por lo tanto también hay que concienciar a la gente. Hay un libro para mí maravilloso, que es El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, y hay una frase que dice: lo esencial es invisible a los ojos. Me produce una pena inmensa que se vayan a una gran superficie, a una tienda, a comprarse una cosa que no tiene calidad, que no vale pero nada, por el simple hecho que está de moda, y luego no se den cuenta de la grandeza que ha sido elaborado con las manos, que ha sido pensado y repensado durante muchas horas, que se ponen los ojos, la esencia y el corazón, que ha habido un maestro anterior que te ha enseñado, o muchos artesanos, compañeros y amigos tuyos, que yo sé que han empezado hace poco, porque han visto un tutorial, porque se han encontrado un buen nombre, porque han visto, pero dice, qué interesante esto. Pero cuando ves todas esas piezas y te cala realmente esa esencia, y dices, Dios mío, sí es maravilloso, pero eso no perciben. Eso es lo que me refería. La energía, el trenzado, el amor que se ha puesto, que es una fibra natural, que todos sabemos. Yo llevo muchísimos años lavando piezas de esparto, que el único peligro que realmente tiene es la humedad, y se pudre el esparto, pero el esparto en buenas condiciones, un ambiente que esté seco, que no esté con esa humedad, que lo pudre. Si se han encontrado piezas de esparto de miles y miles de años en cuevas, están. Es decir, estamos hablando de una fibra tan noble, que además ha desarrollado un proceso a lo largo de la historia, que en nuestra propia historia de Yin, de mi pueblo, de mi ciudad, en esos aperos de labranza, en los objetos de la casa, y ya surge el plástico, ese demoledor plástico que ahora se está convirtiendo en un peligro de la humanidad. Pues cuando surgió, también arrasó con todo esto, todos esos envases naturales, todos esos envoltorios, todos esos recipientes, a lo práctico con el plástico. Y así hemos cambiado. Y hay otra reflexión última que quiero hacer. La conciencia se desarrolla en función también de los objetos y de la conexión que tenemos con nuestras raíces, porque coincidirás conmigo que antiguamente, cuando había una conexión con la madre tierra, que yo tanto amo, la conciencia de la naturaleza, las costumbres, los ritos, las celebraciones de los equinoccios y los solsticios, las fiestas que estaban tan bien estudiadas, todos esos objetos de fibras naturales, de materiales nobles, todo eso hacía que hubiera un concepto de conexión con la madre tierra, del ahorro, del reciclaje. Juan Antonio Hidalgo, que me hizo esta réplica de la banda de mazos, me decía: ¿pero qué hablan ahora del reciclado? Si el reciclado lo inventamos nosotros en la posguerra. Venía un envoltorio con su cuerda, guardábamos el hilico porque nos hacía falta. El papel de estraza lo guardábamos. Es decir, la conciencia del ahorrar, de no pensar solo en el presente, sino en mañana y mañana y mañana. Y todo eso
eso fue moldeando la conciencia del Claro. ser humano para alcanzar un equilibrio, una armonía. En el momento que empieza un proceso industrial del consumismo exagerado, del tiempo es oro, de pan para hoy, hambre para mañana, es decir, que parece broma, que no lo es, ni mucho menos, pero todos estos objetos nos están hablando de un tiempo que no podemos recuperar, pero que yo te voy a decir una cosa y a todos los oyentes. Claro que hemos avanzado en cosas, pero no considero que sea lo que estamos viviendo ahora el concepto de prosperidad. Ni mucho menos. Estamos perjudicándonos en muchas cosas. Había sufrimiento, había hambre, pero yo, por ejemplo, una reflexión profunda. Los esparteros, pues se supone que estaban desnutridos, eran los más pobres. Fíjate si tenían necesidad para vivir, porque era gente muy, muy humilde. Pero cuando ves en las fotografías que llevaban ese paso gordo encima, dices, Dios mío, no había gente más fuerte en allí. Es decir, parece que pasaban hambre, pero aquello que les alimentaba tenía más valor energético que el que tenemos ahora. Yo lo sé por el testimonio de mi madre y te diría que el 100% de las personas mayores, porque yo todo el día estoy con personas mayores, estoy entrevistando que son aquellas de las que yo puedo extraer el conocimiento y la sabiduría. Todas, absolutamente todas, me dicen, aquellos tiempos eran mejores, mira que pasábamos vicisitudes, mira que trabajábamos de sol a sol, pero qué hermandad que había, qué fraternidad. En mi barrio de San Rafael, que encima nací en el casco antiguo, donde estaban los aperos de labranza por todas partes, donde los burros se ataban allí en las anillas de la fachada, donde se ponían los carros, sus varas en la fachada de San Rafael, donde la gente estaba haciendo cofines, porque además la industria era tan intensa que se trabajaba en las casas, o sea, se llevaba esparto para trabajar. Había esparto por todas partes, la conciencia popular era espartera absolutamente. Eso, sí. Y encima yo nací en el Cogollo y justo al borde del Barranco del Judío, en una guardilla en la que se gestó mi naturaleza como escritor e investigador. Es decir, todo eso lo he vivido y coincido absolutamente con los mayores, y yo soy de otra generación, tampoco ya soy un zagar, no soy un mocico, era el guarín de mi familia, que el guarín, una palabra típica llinera, es el último gorrino de una camada. Curiosamente, pues el guarín era el más pequeño de una familia de seres humanos, no precisamente de los gorrinos. Bueno, pues el siendo el más pequeño fue el que empezó a meter libros en casa, fue el que empezó a investigar, y al borde precisamente del Barranco del Judío, de la judería de allí, nació todo ese entusiasmo. Entonces reivindico la conexión con la fibra natural, con la artesanía, con esta materia prima que nos viene de la naturaleza, porque también es crear conciencia de lo natural, de la armonía. Te darás cuenta perfectamente la gran armonía que hay, por ejemplo, en los grupos de los artesanos del esparto. Sí, madre mía, son todos, como usted me ha dicho, de la misma pasta, todos. Pues, sí. La física en este caso, los objetos también bordean la conciencia. Sí. No es lo mismo que se agrupen las personas para hacer maldades que para estar haciendo arte o artesanía, como cada uno lo quiera llamar. Porque yo sé de gente que dice, ¿qué arte tienes? Y dice, no, si yo hago artesanía, porque la artesanía parece y es un rango menor del arte, pero es amor al arte lo que se echa, es puro arte, es artesanía. Y realmente la conexión con la fibra del esparto nos hace mejores, al amarla, al investigarla y valorar el esparto en la fibra en sí, porque es y una simple hierba, pero tiene mucha importancia. Bueno, ha sido un placer y ha sido un libro abierto, no ha faltado ni hacer ninguna pregunta. Bueno, me alegro mucho, yo te lo agradezco inmensamente, bienvenido a este lugar tan entrañable para mí, bienvenidos a todos los que van a ver este lugar, que lo abro de todo corazón, como abro mi propio corazón y mis emociones, y que para mí es un placer, te lo agradezco a ti, que te preocupes de reivindicar el futuro del esparto y recordar el pasado del esparto. Y pues este testimonio llegará lejos, seguro, y conectará con muchos artesanos, y esto es muy bien, y es la vida misma, resumido en media hora. Así es. Bueno, un saludo y a la otra. Y sigue así. Seguiré. Y seguiremos conectados. Hasta mi último aliento.